Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quintero. Muy buenas tardes, bienvenidos al 10º capítulo de Neurofisio Club, aquí en directo en Clubhouse. Hoy es miércoles a las 8 de la tarde, que es cuando nos reunimos este grupo de neurofisioterapeutas para hacer el podcast y también saludar pues a todos los que nos estén oyendo en diferido por las diferentes plataformas de podcast que hay. La verdad es que estamos teniendo siempre, yo creo que todos los capítulos decimos que estamos teniendo mucho éxito y que cuando hicimos esto no nos lo terminábamos de creer ese éxito que teníamos. Pero bueno, ya está. Yo creo que esto es lo único que nos anima un poco a seguir para adelante y a que la comunidad siga creciendo. Hoy yo creo que es un tema un poco, bueno, para mí es bastante interesante. De hecho, yo fui uno de los que lo propuse y creo que bastante necesario, porque hay muchas afirmaciones, muchos mitos en neurociencia que a golpe de comentarlo, pues ya lo hemos tomado como dogmas o como realidades. Y en muchos casos pues no tienen nada que ver con la ciencia, con lo que nos dice la ciencia, y en otros casos, como por ejemplo algunos que vamos a comentar, el cerebro triuno, que es uno de los que vamos a hablar hoy, al final son explicaciones, por así decirlo, más antiguas o que en algún momento pues fueron explicaciones, teorías de control motor, teorías de funcionamiento del sistema nervioso, que en su momento pues fueron una explicación que se le dio con la evidencia de aquel momento, pero que con la evidencia actual y con el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso que tenemos ahora mismo, pues no tienen tanta cabida. Aún así, como veremos, siguen estando muy presentes. Pues si os parece bien, os doy la bienvenida pues a todos los compañeros que tengo arriba. Tengo a Yolanda Colodro, Ana, no le voy a decir el apellido por respeto, Mode y Juan, que los tengo arriba, y por atrás tengo también a varios compañeros que en cualquier momento, si quieren subirse, pues están completamente invitados para que levanten la mano y se unan y den su opinión o nos cuenten algún mito de los que ellos tienen. No sé si os apetece alguno en concreto, Juan o Ana, para empezar, o cómo lo vamos planteando. Yo soy un caballero, siempre las señoras primero, por supuesto. Así que si quiere Ana o Moda empezar o Yolanda, por mí encantado. Que yo sabes que yo tengo carrete de sobra y ya hablo mucho todas las semanas, así que si queréis empezar alguna de vosotras, por mí encantado. Vaya, yo estoy aquí a lo que diga el público. Estupendo. Pues no sé si Ana, que tenía varios comentarios, además tenía un mito sobre el tratamiento agudo, si no me equivoco, a ver si nos lo quiere explicar más o menos y decir dónde está la parte de verdad y dónde está la parte de mito, por así decirlo. Sí, hola. Pues yo sí me he preparado dos mitos, ¿vale? Voy a empezar con el primero, que habla sobre hacer reposo en ictus hemorrágico agudo, que el otro día, estando en un webinar, pues habían dos personas que no se podían poner de acuerdo con respecto al momento más seguro en que se podría empezar con algún tratamiento rehabilitador en estos pacientes, ¿vale? Y además es muy gracioso porque esto se relaciona mucho con lo que a mí hace relativamente poco me contaron en la carrera, que un paciente agudo que ha sufrido un ictus hemorrágico, pues que debería hacer reposo de 4 a 6 semanas incluso, y eso pues dependía un poco del tipo de la hemorragia.
¿vale? Y cuando vi el webinar, cuando lo escuché, pues me puse un poco a mirar, porque como no me dedico tampoco a ese tipo de trabajo, no trabajo con pacientes tan agudos, pues quería asegurarme lo que contaban al día de hoy en distintas guías mundiales, ¿vale? Entonces, ya podemos aclarar, por lo que he visto, que si el paciente está estable, si los parámetros vitales están estables, si el edema se está reabsorbiendo sin complicaciones, si no hay otras contraindicaciones y sobre todo si el médico que lo lleva nos da el visto bueno, ya durante la primera semana se introducen lo que llaman en inglés early mobilizations, que son como movilizaciones tempranas, que se realizan tanto en cama como fuera, ¿vale? Y claro, a mí me contaron que el paciente debería reposar 6 semanas, mientras que aquí en estos estudios ya se está viendo si el tratamiento que empieza a las 24 o hasta 72 horas incluso, tiene más beneficios que el que se empieza a 1 semana. Entonces esto en 5 años ha cambiado un montón, muchísimo. Y bueno, sobre todo el objetivo de este tratamiento inicial pues es prevenir complicaciones que se pueden derivar de la inmovilización prolongada, ¿vale? Y como, por ejemplo, no sé, infecciones del sistema respiratorio o problemas circulatorios, cambios tróficos. También se observa que la tasa de mortalidad disminuye mucho. Y este tema en general se lleva estudiando ya muchísimos años porque las primeras guías que vi de recomendaciones se realizaron en Suecia, Noruega en los años 80, así que ya llevamos 40 años investigando el tema y que de siempre pues ha sido un tema controvertido y confuso, sobre todo porque en estos estudios que se realizaban faltaba como la información sobre la metodología específica que se llevaba a cabo, ¿vale? No se dejaba de forma clara, por ejemplo, qué se hacía con estos pacientes, de qué manera se hacía, con qué intensidad, en qué momento. Y la verdad que aún hay poca evidencia científica de buena calidad sobre ese tratamiento de fisioterapia en estas personas. Y sí, hay algunos que, bueno, a simple vista nos parecen bien, pues al final tienen muchas limitaciones. A lo mejor la muestra es demasiado pequeña o la gravedad de lesión pues no está bien determinada y también la edad de pacientes muchas veces son pacientes jóvenes y a lo mejor también sin antecedentes. De todas formas, lo que sí que se confirma en estos estudios es que no se observan ninguna complicaciones significativas al iniciar el tratamiento en primeros 3 días. Y aparte, pues disminuye el riesgo de muerte, que la vuelta a la marcha independiente se realiza en un periodo más corto de tiempo, disminuye también el tiempo de estancia en el hospital, lo que es algo muy positivo. Y además los pacientes a los 6 meses refieren mayor calidad de vida comparando con los pacientes que han seguido un tipo de tratamiento estándar, por decirlo así, ¿vale? Que normalmente el tratamiento estándar pues es un tratamiento que se inicia normalmente a los 7 días. Y claro, a ver, todo esto, pues al final los pacientes, pues cada uno es un mundo y hay que tener en cuenta que cada uno pues va a tener su tipo de lesión y que no se puede aplicar ese tipo de protocolo a toda la población que sufre un ictus hemorrágico. Pero la verdad que aclara mucho la situación presente y a mí, pues como no trabajo en ese ámbito, pues la verdad que me ha parecido muy interesante. Sí, yo creo que en ese sentido la clave la has comentado tú al principio, Ana. Creo que una de las claves que has comentado es siempre que haya una estabilidad hemodinámica, obviamente sin una estabilidad hemodinámica y una estabilidad del paciente, de la lesión, obviamente no estaría contraindicado cualquier tratamiento rehabilitador. Pero
dentro de una estabilidad que el paciente ya tiene estable la lesión, pues lo que se recomienda es, si puede ser activo, estupendo. Si no puede ser activo, pues te vas a un activo asistido. Si no puede ser un activo asistido y te tienes que quedar con unas movilizaciones simplemente pasivas, pues te tienes que quedar con unas movilizaciones pasivas. Pero siempre parece que hacer algo es mejor que no hacer nada. De hecho, aplicándolo un poco a la neurofisiología del tono, pues recomiendan por una serie de procesos neurofisiológicos propiomedulares, aunque sean unas movilizaciones pasivas, para dar aferencia a todo ese sistema y que por lo menos vaya teniendo aferencia. No sé, Juan, si nos querías comentar tú algún mito, te animas a algún mito, quieres comentar algo sobre este mito. Bueno, el mito del tratamiento precoz, que todavía yo lo he oído por ahí en algunos profesionales de la neurología cuando he estado en la reunión anual de la SEN y en algunas cosillas por ahí, pues es una susta vieja, como se dice en mi pueblo, que viene de, bueno, yo no me voy a enrollar mucho porque esto, si queréis, algún día podemos tratar única y exclusivamente de este tema, pero que viene de 3 grandes estudios que se han hecho a partir de la década de 2010 hasta 2020, principalmente de 2010 a 2015. Si a alguien le interesa, pues bueno, le puedo dejar la referencia. Hay grandes estudios que arrojaron, así con muestras de distintos hospitales y con distintas metodologías que, bueno, son más o menos cuestionables. Voy a hacer un resumen muy rápido porque hay muchos mitos de los que tratar. Pues que el tratamiento precoz en ciertas etiologías de ictus era contraproducente y podría generar incluso un aumento de la mortalidad. De hecho, los datos de uno de los estudios más famosos en este sentido, pues llegaba incluso a decir eso. Lo que pasa es que luego es cierto que cuando se han ido revisando las metodologías de los estudios, pues nos dábamos cuenta de que no había una buena distribución y que había algunos sesgos, así por resumir mucho, y que incluso los datos podrían ser interpretados al revés. Es decir, a lo mejor un aumento de mortalidad en algunos de los grupos de estudio no era tanto por el tratamiento precoz de fisioterapia, sino porque es que en ese hospital estaban los pacientes que estaban peor desde el punto de vista del ictus que habían sufrido, ¿no? Entonces, cuando se analizaban en profundidad los resultados, pues la verdad que los 3 grandes estudios, había otros más chiquitillos de los que estoy hablando, pues tenían bastantes fallos. De hecho, por ejemplo, si a alguien le interesa, pues el ABERT fue muy famoso y de hecho todavía te lo sacan por ahí en algunos congresos a la cara cuando dice que el tratamiento de fisio tiene que empezar a pie de cama en la UCI, pues hay por ahí algunos profesionales que todavía te hablan de este tipo de estudios asustaviejas, como yo les llamo, que en cualquier caso, pues no vamos a entrar en profundidad, pero ya os digo que viene por ahí la nota. Así que sí, es un tema muy interesante el tratamiento en agudo, pero lo que tenemos en claro hoy en día es que el fisio dispone de las suficientes herramientas para poder adaptar el tratamiento precoz de inicio prácticamente las primeras 24 o 48 horas, en cuanto el facultativo responsable dice que el paciente está hemodinámicamente estable, que las tensiones están más o menos normalizadas. Pues tenemos las suficientes herramientas desde los cambios posturales hasta ponerte de pie y echarte a correr. En ese amplio abanico de herramientas que tenemos los fisios, pues podemos adaptarlas evidentemente a este tipo de pacientes tan inagudos. Así que si queréis, en algún momento pues podemos tratar el tema este de la fisio en agudo en ictus y de cómo por ahí todavía hay gente que dice que el tratamiento es contraproducente. De hecho, también uno de los grandes estudios se hizo en animales, porque se les puso ahí a los pobreticos un montón de horas al día a hacer práctica intensiva y entonces se llegó a la conclusión de que la práctica intensiva también empeoraba la clínica si se hacía de forma muy aguda. Pero claro, el problema era que la práctica intensiva se estaba dosificando de una forma en la que las criaturicas, los pobres bichicos, pues estaban pasándolo regular y no estaban recibiendo tratamiento para las lesiones que se les había generado. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. No era tanto la práctica intensiva como el hecho de que si tú provocas una lesión hemorrágica y luego, en vez de darle atención al bicho, te pones a hacerle ejercicio, pues evidentemente que el bicho empeora más que los bichos que han estado en reposo. Porque claro, el bicho que ha estado en reposo por lo menos no le ha estado tocando las narices, ¿no? Entonces, por eso digo que este tipo de trabajos son como olas que vienen de vez en cuando, ¿no? Y son este tipo de neuromitos que todavía de vez en cuando, pues, algunos profesionales utilizan para decir que el fisio no tiene que estar en la UCI a pie de cama en algunos tipos de ictus. Y ya os digo, salvo casos muy contados, salvo que, ya os digo, que el equipo facultativo considere
que la figura del fisio puede generar algún tipo de limitación en el tratamiento, el gran porcentaje de los pacientes lo que hace es beneficiarse del tratamiento precoz y de intensidades medio altas desde inicio. Así que eso es lo único que tengo que aportar. Y si queréis, pues abro yo otro neuromito. Podemos hablar del neuromito de la dominancia hemisférica, que es una cosa que es muy típica, ¿no? Hay mucha gente por ahí, sobre todo esto se ve mucho en educación y está muy relacionado con los neuromitos. Yo siempre digo que el neuromito sobre todo es una mala interpretación de los datos de laboratorio, ¿no? Y entonces dentro de los neuromitos de la mala interpretación de datos de laboratorio, pues tenemos un subgrupo que sería el de creernos que lo que pasa en los bichos luego va a pasar en las personas. Tenemos otro subgrupo de creernos que las condiciones de laboratorio luego son generalizables al contexto. Tenemos otro subgrupo de dosis muy altas en el laboratorio que luego no se llevan a cabo o al revés, o dosis muy bajas que luego no se llevan a cabo en la vida cotidiana y por tanto pues no se pueden extrapolar las conclusiones. En fin, lo de la dominancia hemisférica, por ejemplo, es uno de los típicos neuromitos que se dicen por ahí, que incluso a mí me da mucho miedo cuando se utilizan en educación. Y es que se oye por ahí, yo he escuchado a algunos compañeros míos que se dedican a cosas como la pedagogía o que están en contacto con niños, hablar del típico neuromito de que hay niños o hay criaturicas o incluso personas que son más hemisféricas derechas y otras que son más hemisféricas izquierdas, ¿no? Como que a partir de los datos de laboratorio y de aquella teoría maravillosa de la competencia interhemisférica, pues hay gente que todavía defiende que hay personas que aprenden mejor por vía hemisferio derecho, que es un hemisferio creativo, multicolor, hipilongo, sentimental, emocional, viva la romería de la Virgen de la Cabeza, y hay otras personas que aprenden mejor vía hemisferio izquierdo, que es un hemisferio frío, calculador, banquero, de hacer cuentas, blanco y negro, muy analítico y muy serio y muy rancio, ¿no? Entonces, fijaros que este tipo de cosas que se ven por ahí y que tienen que ver con que es verdad que hay algunas funciones hemisféricas específicas, porque yo siempre digo que en los sesos nos falta sitio y entonces hay algunas funciones que en el desarrollo, en la adultez, pues sigue una distribución. A todos se nos ocurre, por ejemplo, el lenguaje, que sabemos que es mucho más hemisférico izquierdo, como las prasias, o el foco atencional, que sabemos que es mucho más hemisférico derecho, como podemos ver cuando se produce ictus en parietal derecho, ¿no? Y esas alteraciones del foco atencional. Pero esto se lo lleva mucha gente al rollo de cómo pensar que la personalidad de una persona o incluso su forma de aprendizaje tiene que adaptarse a este tipo de abordaje. Y entonces aparecen los chupacabras maléficos que lo que hacen es aprovecharse del dinero de la gente y entonces empiezan a inventarse métodos como métodos de sincronización interhemisférica y este tipo de rollo. Y entonces, para mejorar la gestión de tu aprendizaje, pues entonces yo ahora empiezo a darte ruiditos por un lado o ruiditos por el otro, o te digo que mueva una manita o que mueva otra manita. Entonces, o digo que si no gateas, pues no vas a adquirir la coordinación bimanual. Pues todo este tipo de cosas. Es como que los hemisferios están peleados, que tú tienes un hemisferio que manda más que el otro, y entonces como tú tienes un hemisferio que manda más que el otro, pues todo lo que vaya en consonancia a ese hemisferio que manda más te viene bien, y todo lo que vaya en contra, pues te viene mal. Y eso es una mala interpretación, pues por el hecho de que, ya os digo, hay funciones. Por ejemplo, la función manual, pues sí tiene una dominancia izquierda, por ejemplo, los diestros. Pero eso no quiere decir que los diestros no utilicen el hemisferio derecho para cosas que tienen que ver también con lenguaje, ¿vale? O para variar el foco atencional y llevárselo hacia un lado o hacia otro. O no quiere decir que porque yo tenga funciones, es decir, los hemisferios están interconectados y todas las personas utilizan todo el porcentaje de su sistema nervioso que pueden utilizar para desarrollar una función más o menos efectiva. Entonces, todo esto de que usamos el 10% del cerebro es un mito como un demonio, no tiene sentido porque además el cerebro es un tejido muy costoso energéticamente y más bien hacemos lo contrario, lo que tendemos es a cargarnos áreas que no estamos utilizando mucho. Y luego todo el mundo, por supuesto, utiliza los dos hemisferios cerebrales y no hay estilos de aprendizaje basados en hemisferio derecho ni en hemisferio izquierdo, ni hay personas que son más hemisféricas derechas ni más hemisféricas izquierdas, ni tienen nada que ver con la personalidad, ni tienen nada que ver con ese tipo de rollo. Así que si queréis, ese neuromito me parece uno bueno para empezar con todos los neuromitos que hay en población infantil también y que tienen que ver con el neurodesarrollo. Y ahí también podríamos hablar de estilo de aprendizaje y demás.
Sí, al final nos ha hecho un 2x1, Juan. Yo creo que esa puede ser de las imágenes más famosas en neurociencia. Eso es que al final como fondo de pantalla y eso es muy bonita porque como tú lo has descrito, es un cerebro con muchos colores, y al lado está el otro cerebro, calculador, matemático. Pero obviamente ninguno de los dos neuromitos que nos has comentado tendría plausibilidad y tendría sentido, porque ¿para qué queremos dos hemisferios que están peleados? Al final, obviamente, desde un punto de vista sistémico, pues están conectados y la función de un hemisferio repercute en la otra, y muchas veces para realizar una función o realizar determinadas funciones, como bien has comentado, que tienen más lateralidad, pues existe una cierta inhibición de un hemisferio sobre otro, pero eso no debe pensar pues a ese ángel bueno, ángel malo, o esa pelea entre hemisferios, esa pelea entre partes del sistema nervioso central, porque obviamente no tendría ningún tipo de sentido tener partes de un sistema nervioso que hagan funciones completamente diferentes o que estén desde puntos de vista diferentes para conseguir una función. Y después el tema, pues como bien has comentado, de utilizar solo el 10% del cerebro, que además esto te lo venden un poco como que las personas que hacen telequinesia y estas artes oscuras utilizan un gran porcentaje, y qué harían los humanos si pudieran conseguir el 100% de su cerebro. Obviamente esos son mitos como una catedral, porque no tendría ningún sentido tener algo ahí en el sistema nervioso costándonos energía y sin tener nosotros espacio como para no usarlo. Entonces, en el sistema nervioso las cosas están para funcionarlas, se potencian y se facilitan a medida que se usan determinadas conexiones, y se debilitan y se pierden esas conexiones y esas funciones, por así decirlo, que no se utilizan. Por tanto, el sistema nervioso es un gran banquero y un gran economista en ese sentido. No sé si Yolanda, Ana o Mode quieren comentar algo sobre este mito, y sobre todo, como muy bien has comentado, Juan, la importancia que tiene en la educación, que están, yo creo que bastante arraigados y tienen esa gran problemática. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere comentar algo o pasamos a otro mito. Pues sí, la verdad que son mitos que están muy arraigados y que ves, ¿no? Cómo se intenta potenciar uno u otro hemisferio dependiendo de... Uy, perdón, que se me cae el micro. Yolanda, hemos oído un ruido raro y de repente se le ha ido el micro. Sí, se me ha ido el micro. Sí, bueno, perdón. Eso, que se intenta trabajar mucho también, ¿no? En el mundo de la docencia, y por suerte pues ya hay algunos autores que hacen divulgación muy interesante sobre cómo funciona el cerebro de una forma un poco más científica y cómo se puede usar eso también en educación. Y yo creo que por suerte cada vez se está oyendo un poco más de estas formas de trabajo. Y bueno, en consonancia también a lo que decía Juan, ¿no? De hablar de esta gente que habláis que dicen que solo se usa una parte del cerebro. Pues bueno, a lo mejor añadir ahí como apunte, ¿no? Ya que estamos haciendo un programa un poco más divulgativo, pues que el cerebro, el sistema nervioso está funcionando y está activo incluso cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Esa famosa red neuronal por defecto, en la que hay un montón de áreas del sistema nervioso que están activas, mientras nosotros pues a lo mejor estamos sentados en el banco del parque empanados sin estar realmente ni moviéndonos demasiado, ni haciendo una función cognitiva concreta, porque lo que estamos haciendo un poco es como estar viendo las musarañas, como se dice por aquí, ¿no? Entonces yo creo que ese quizás también sea un apunte que puede ir en consonancia a lo que estabais diciendo. Y bueno, Manuel, ya que se está hablando de niños, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor podías comentarnos tú el tema del cerebro triuno que te gusta a ti.
Sí, el cerebro triuno yo creo que ha sido uno de los grandes neuromitos y además tiene mucha problemática porque os comento. Yo la verdad es que había propuesto el tema antes lo habíamos propuesto la semana pasada bastante antes, yo ya lo tenía en mente. Y sí es verdad que yo el cerebro triuno es un modelo explicativo que lo explico, por ejemplo, en los temas de neurodesarrollo, pero claro, como modelo antiguo explicativo. Y claro, yo siempre que intento criticar algún modelo, intento criticar una técnica, pues lo que me gusta es meterme, pues buscar un poco y leer qué dicen los autores de esa técnica. Y sinceramente me llevé una gran sorpresa, negativa además, en el caso del cerebro triuno, porque si buscas cerebro triuno en Google Académico, en las cosas así un poquillo más, te encuentras una cantidad de trabajos fin de grado, de TFG, sobre todo de carreras de fisioterapia y de psicología en especial, y bastante recientes. Claro, y eso es como, ¿cómo estamos haciendo esto tan mal para que haya alumnos que estén recién salidos de la carrera y su afán de investigación sea investigar una teoría de 1964 que está completamente en desuso? Entonces es como, ¿qué se está haciendo mal? Y yo creo que hoy vengo yo muy crítico en ese sentido. Creo que desde los diferentes organismos educativos, por así decirlo, creo que deberíamos cambiar un poco el modelo, porque yo, por ejemplo, recordando un poco la formación, yo me formé con las leyes de Gessel y con todas esas leyes del neurodesarrollo que se empezaron a principios del siglo XX y que a día de hoy no tienen cabida dentro de la visión del neurodesarrollo que tenemos, pero yo en 2015 que estudié, las estudié. Entonces, ¿por qué vamos 100 años tarde en cuanto a la ciencia? Y cuando ya me terminé de dar la vuelta un poco a todo esto, fue porque este fin de semana que he estado de formación con el máster en neuroterapia, pues una chica, pues lo típico al presentarte, pues comentas un poquillo que trabajas, que no. Y al presentarte, pues nada, dije que trabajaba sobre todo con niños, y esta chica se me acercó en un descanso a hacerme una consulta. Y la consulta me vino porque tenía unos sobrinos que según ella gateaban raro. Al final era un patrón de gateo asimétrico que en principio pues no tenía más clínica ni nada. Yo le resté importancia, no te preocupes, los diferentes patrones son diferentes formas. Pero claro, a raíz de ahí, esta chica recién salida de la carrera, estamos hablando de que salió de la carrera en septiembre, me dio una clase de cerebro triuno con teorías jerárquicas del neurodesarrollo con conexión interhemisférica, que yo decía, madre mía, esta pobre chica que acaba de salir de la carrera y le han enseñado cosas que llevamos 50 años sabiendo que del todo ciertas no son. Entonces creo que hay bastante trabajo ahí, y la importancia de estos espacios y de como profesionales reivindicarnos un poco en esa divulgación y en ese sentido decir, oye, ya basta de que haya TFM del cerebro triuno publicado en 2020, ya basta de que una chica que acaba de salir de la carrera me cuente que el gateo, si no es un patrón simétrico, pues puede tener problemas de neurodesarrollo, cuando sabemos perfectamente que eso es completamente incierto. ¿Vale? No sé si el resto de mis compañeros, o empiezo un poquillo ya con el cerebro triuno, pero es que esto me la tenía guardada desde el fin de semana. Digo, esto lo tengo que decir sí o sí, porque me estaba quemando ya por dentro. Ya me quemó por dentro BTFM sobre ese tema, pero ya ve a una chica recién salida de la carrera defendiéndome un modelo de neurodesarrollo que la verdad es que no tiene cabida a día de hoy. Fue como, por Dios, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, Manuel, mira, si yo, solo por darte un dato, hace poco, en una encuesta que se publicó en la Sociedad Americana de Neurofisioterapia, se hizo un estudio
poco transdisciplinar con docentes y con fisios de infantil. Pues fíjate, todavía el 85 largo por ciento de los profesores, y sobre todo lo que me llamaba la atención era que no había grandes diferencias con los fisioterapeutas que decían que eran fisioterapeutas de neuro, estaban convencidos que hacer ejercicios así cortitos de coordinación bimanual mejoraba la integración de la función cerebral porque conectaba los hemisferios izquierdo y derecho. Y es que encima cuando tú preguntabas sobre qué efecto tenía eso, pues te saltaban con que, claro, que cuando tú hacías ejercicios que eran de coordinación bimanual y todo este tipo de cosas, y el gateo simétrico y todas las cosas hasta que tú nos comentas, y siempre que se trabajaba con lo perceptivo motor así en el sentido de, bueno, de manejar las manos de forma que vayan simétricas, asimétricas, meter patrones fase, contrafase, no sé cuánto, que eso mejoraba la lectoescritura. O sea, así ya, sobre la marcha, me encontraba que niños que no gateaban eran niños que luego iban peor en lectoescritura y que si las criaturas no hacían ejercicios muy breves, muy repetidos y muy intensivos en el sentido de muy básicos, luego iban a tener problemas de desarrollo académico. Y todo esto sabemos que está es que es una soberana tontería, porque es que entonces todos conocemos, por ejemplo, chavalillos que por desgracia sufren AMES, que son AMES devastadoras, que es que a los 2 años, bueno, son niños que directamente no se han podido sentar nunca de forma estable y que han manejado los miembros superiores como los han manejado y que han tenido las posibilidades de movimiento que han tenido, y son niños que tienen coeficientes intelectuales perfectamente normales o incluso por encima de la media. Es decir, si hubiese una relación tan cercana y tan directa entre el desarrollo de capacidades motrices y luego habilidades de lectoescritura, de rollos más académicos, entonces cualquier niño con un problema motor básico tan exagerado, tan devastador, debería tener sí o sí algún tipo de implicación cognitiva, y la verdad es que no la tienen. Y al contrario, hay chavales que tienen un desarrollo motor prácticamente dentro de la normalidad o incluso por encima, y sin embargo luego las capacidades cognitivas no van en esa misma línea. Entonces, volvemos a lo mismo, esto es una mala interpretación de los resultados de laboratorio. Una cosa es que haya una correlación positiva en el sentido de que yo diga, Juan, si tú sales todos los días y te das 1 hora de paseo, tienes menos posibilidades de desarrollar una arteriosclerosis, y otra cosa es que digas que si yo no me doy un paseo diario, me voy a morir de un ataque al corazón. Es que son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que los vendehumos se van a dedicar, y como en infantil hay tanto vendehumo, pues se van a dedicar a meterle miedo a las familias para patologizar hasta lo que no es patología y meter a chavalillos en tratamiento que realmente no necesitan ningún tratamiento. Por tanto, como el cerebro triuno es una explicación tan fácil, que suena tan bien, que suena tan evolutiva, que suena tan lógica, pues con la excusa de la psicomotricidad, con la excusa del neurodesarrollo evolutivo con niveles crecientes de corticalización, que entonces son niveles crecientes en lo cognitivo y en lo motor, que eso también es más falso que no que digo que Judas, porque el pobre Judas al final, pues yo no sé cómo sería de falso porque no lo conocí, pero todo ese tipo de cosas se entremezclan ahí en un rollo que al final acaba pues desarrollando pues bueno todo este tipo de enunciados tan arriesgados. Y aparte, pues, todos conocemos incluso cosas peores, porque bueno, que a mí me digan que gatear le va a venir bien al chiquillo, pues bueno, pues sí, que gatee todo lo que quiera, simétrico, asimétrico, en fin, yo siempre digo que la simetría es patológica en el sistema nervioso, y siempre lo digo y lo mantengo. Pero hablemos de los reflejos primitivos y la integración de reflejos primitivos, que ahí tenéis también otro melón, que se puede hablar también largo y tendido con la integración de reflejos primitivos y el rollo de el niño tiene una patología porque no ha eliminado los reflejos patológicos primitivos porque son primitivos y son patológicos, o incluso el niño tiene una disprasia o tiene un problema de coordinación o lo que sea porque en el hemisferio no dominante quedan engramas motores que son así como antiguos y arcaicos y que le están viralizando el movimiento. Entonces fijaros ahí la cantidad de basura pseudocientífica a la que nos enfrentamos y que todavía se siguen explicando hoy en día en muchas facultades de fisioterapia en España. Sí, yo únicamente hacerte una puntualización, Juan, porque te conozco y creo que te ha fallado el directo. Has comentado que tú consideras que la simetría es completamente patológica. Conociéndote,
yo sé que tú querías decir que considerabas patológico la simetría, no la asimetría, ¿vale? Para que no quede en el De hecho, directo. Manuel, he dicho la simetría. Lo que pasa es que yo con mi acento... Sí, vale. Con mi Ya acento está. es un poquillo complicado, sí. No, Ya está. lo patológico es lo simétrico. Para mí, dentro del desarrollo, porque no somos completamente simétricos y porque yo siempre... De hecho, los chistes míos típicos de carrera son los del primer día de quitaros todos la camiseta, poneros aquí en bañador y vamos a ver quién tiene un hombro más alto que el otro. Esos son siempre mis chistes de tonterías de carrera de fisioterapia de primer día, de vamos a ver quién tiene una escápula más alada que la otra. Pues todo el mundo tiene una escápula más alada que otra, por suerte. Entonces, por eso digo que aquí hay una cantidad de basura que, bueno, que si nos metemos a hablar de neuromitos ahí, pues desde el cerebro triuno, que lo podemos desarrollar más si queréis, hasta la integración de reflejos patológicos, que es una estafa, hasta, yo qué sé, pues todo lo que se ocurra, todas las leyendas negras que hay sobre el gateo, todas las leyendas negras que hay sobre en qué momento tiene el chiquillo que ponerse en bipe o que sacar no sé cuánto, y todo este tipo de cosas. Entonces, al final, el valor predictivo tanto de los reflejos como del neurodesarrollo basado en signos neurológicos tiene mayor capacidad predictiva cuanto más mayor es la personilla. Pero en los primeros meses de edad realmente no tiene un gran valor predictivo y por eso los pediatras son cada vez más precavidos y cada vez pues les cuesta más hacer así como afirmaciones más brutales sobre el desarrollo de los chiquillos. Entonces por eso digo que al final no es tan raro, que es que ya os digo, que es que en encuestas pues por encima del 85% de los fisios de neuro que trabajan con infantil están convencidos de que de todos estos tipos de enunciados que se decían en cuanto a que ejercicios repetitivos y no sé cuánto que integraban la motricidad fina luego va a hacer que el chiquillo sea más listo. Y es como que no, que habrá una relación, pero que no, ya está, que no hay ningún tipo de evidencia sólida que vaya en este sentido ni de coña, vamos. Bueno, pues si os parece bien, por si además alguien aquí en el directo o en el online no maneja mucho la teoría del cerebro triuno, pues vamos a intentar montarla y después vamos a desmontarla. Y yo creo que eso nos va a abrir un poquillo pie a todo lo que tú has comentado, Juan, a todo eso de la maduración del neurodesarrollo, de esas terapias evolucionistas, de esas terapias que se basan mucho en esa visión evolucionista del sistema nervioso. Yo sobre todo me he basado en un artículo que yo creo que nos puede dar un poquillo como buena introducción. Hay un artículo que además a mí personalmente me parece muy fácil de leer y que expresa muy bien tanto la visión del cerebro triuno como después las incoherencias que este tiene. Y yo creo que el título es bastante cómico, pero muchas veces es esa reducción a lo absurdo de estas teorías que al final cuando te pones a analizarlas dices que esto no tiene cabida. Y el título es así como tu cerebro no es una cebolla con un pequeño reptil dentro, ¿vale? Porque está, como vemos, vamos a ver, esta teoría se basa un poco en eso, en las capas estratificadas del sistema nervioso y de que hay como una evolución, como una repercusión filogenética dentro del neurodesarrollo. Si os parece bien, vamos a montar como los tres principios principales, claro, para la redundancia, los tres principios generales de esta teoría del cerebro triuno que enunció Marlene en 1964, que ha tenido bastante acogida, sobre todo en esas terapias jerárquicas del neurodesarrollo, y dentro de las jerárquicas, si pudiéramos abrir una cantera dentro de las jerárquicas, estarían esas jerárquicas evolucionistas que llevaban este modelo por bandera. Por así decirlo, si nos vamos al primer enunciado, era que los animales iban evolucionando su sistema nervioso añadiendo como capas o como estructuras nuevas a estructuras antiguas. Era un poco como esa visión de cebollas, como que las capas antiguas se encontraban en el centro y a medida que las especies iban evolucionando se le añadían capas nuevas a esa cebolla y por tanto que este es el segundo principio, esas capas nuevas del sistema nervioso, esas nuevas estructuras,
daban un repertorio de funciones mucho más complejas a esos seres vivos. Y por lo tanto, pues cerebro triuno, que era 3 en 1, como el de lo que le echamos a las persianas para que no chirríen, pues eran 3 en 1. Y teníamos, pues por así decirlo, la estructura más antigua, que era el cerebro reptiliano, que era principalmente ganglios basales y troncoencéfalo, que era como funciones más básicas, más instintivas, la supervivencia. Después teníamos al cerebro límbico, que era pues, principalmente el sistema límbico, el diencéfalo, esas estructuras un poco más subcorticales que tenían mucha relación pues, con esas emociones. Y después teníamos pues la corteza, que dividía un poco en mamíferos superiores y mamíferos inferiores. Obviamente los humanos nos encontramos en los superiores, como siempre nos colocamos en lo más alto de la evolución, pues ahí estábamos, y junto con los primates y otros mamíferos más sociables, que era como el sistema nervioso pues más racional, ¿vale? Y por eso se explicaba un poco que los animales, a medida que tenían un sistema nervioso menos complejo, pues tenían funcionamientos más instintivos, y los animales o las especies que teníamos como un sistema nervioso más desarrollado, pues teníamos unos comportamientos más racionales. Más o menos estos serían como los 3 principios básicos, ¿vale? Esto sería lo que se enunció inicialmente. Claro, aquí te entra un poco lo que hemos comentado de esas teorías jerárquicas del neurodesarrollo. Es decir, a medida que se van corticalizando, que se van madurando las estructuras del sistema nervioso y voy adquiriendo una importancia funcional de centros más superiores, los que estaban más fuera, que eran los más, por así decirlo, importantes y los más nuevos, pues entonces el niño iba a hacer cosas más complejas, ¿vale? De hecho, hay teorías que te dicen como que la médula son de reflejo. Cuando el niño tiene una mayor actividad de la médula, tiene más reflejo. Con el troncoencéfalo empiezan a salir algunos movimientos, se van desarrollando los volteos, las posiciones de suelo. Troncoencéfalo alto ya va la cuadrupedia, estructuras un poquillo más altas ya va la bipedestación, y como que la marcha era la joya de la corona del ser humano, que lo habíamos conseguido más que ninguno, y por tanto ese era el desarrollo de las cortezas, que teníamos unas cortezas mejores que nadie. Pero claro, esta teoría en su tiempo quizás sí tenía un poco más de lógica, pero a medida que va avanzando la ciencia, pues flaquea en varias cosas. Lo primero es que estamos viendo, como hemos comentado, que los animales añadían estructuras sobre sistemas nerviosos previos. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy facilillo. Pues teníamos un reptil que era menos que un mamífero, por lo tanto, pues teníamos ese cerebro reptiliano, y a ese cerebro reptiliano como que le crecía unos hemisferios, le crecía una corteza. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esta visión implica que haya una linealidad en la evolución, es decir, que primero estén los reptiles, que después del reptil vayan apareciendo reptiles un poquillo más complejos, de los reptiles más complejos aparezcan algunos mamíferos menos complejos, y se vaya todo complejizando, pero muy linealmente, porque se tiene que formar un sistema nervioso nuevo al que le crecen alguna estructura para que nazca la siguiente especie. Pues no, esto realmente no es la visión real de la evolución de las especies, donde existen una serie de antecesores comunes, por así decirlo, que tenían una serie de estructuras del sistema nervioso, y esa estructura en el sistema nervioso se fueron complejizando. De hecho, pone un ejemplo muy claro este artículo, en el que compara los sistemas nerviosos de un tiburón, como un pez, de un mamífero inferior, en este caso un ratón, y un ser humano. Y entonces no varían como si nos crecieran nuevas estructuras, sino que las estructuras que ya existen se complejizan, ¿vale? Entonces eso es una de las importancias. Nosotros estamos
complejizando nuestro sistema nervioso y no estamos añadiéndole funciones nuevas como si fuéramos un ordenador y le cambiáramos la memoria RAM. Y otra cosa muy importante y muy bonita es que hay especies que se encuentran muy abajo en la escala evolutiva, por así decirlo, que si lo metemos, pues sobre todo invertebrados, que llaman la atención la complejidad de conducta y la complejidad del sistema nervioso que tiene. Y aquí si tenemos que destacar a alguien son los cefalópodos y a los pulpos, que siendo invertebrados tienen unas conductas y unos sistemas nerviosos bastante complejos. Oye, ¿habéis visto lo que el pulpo me enseñó, por favor? Que yo mira que me gusta el pulpo feira, pero creo que ya no voy a comer más pulpo. ¿Lo habéis visto de verdad el documental alguien por ahí de los oyentes o lo que sea? Es que me ha venido de repente. Mucha gente ha comentado lo mismo que tú. Yo no lo quiero ver porque me gusta mucho el pulpo. Pues yo creo que he cometido un error viendo el documental, os lo digo de verdad. Está en Netflix y lo podéis ver tranquilamente, pero luego os va a costar volver a comer pulpo, de verdad es que sí. Manuel, te dejo, era solo que es que se me ha venido de repente al decirlo de los cefalópodos, he revivido el trauma que he tenido yo con ese documental. Sí, no nos ha hecho mucho spoiler, sí, bueno, no nos ha hecho mucho spoiler, pero me imagino que en ese documental, sin haberlo visto, se verán pulpos bastante inteligentes o con conductas bastante listos que mucha gente que yo conozco, Manuel, fíjate lo que te digo. Pues son invertebrados, fíjate tú, según esta teoría deberían estar en lo bajo, pero para que veáis que tiene bastantes limitaciones. Pero el pulpo gatea y como tiene muchas patas que coordinar, pues claro, entonces como tienen que coordinar tantas patas es muy listo por eso, porque es que eso para la coordinación interhemisférica tiene que ser buenísimo. No tienen hemisferios, pero ya van coordinando. No habrá la vida, Juan, no habrá la vida por ahí. El problema es que lo escuche alguien así en el trozo separado y diga, uy, este Juan se ha vuelto loco, que no haya... Sí, pues puede ser eso, que tenga tanta coordinación interhemisférica que es que no nos dé nos eche la patilla. Ya está. Sí, creo que esto un poco desmontaría ese primer principio. Si queréis vamos a avanzar un poquillo el segundo, que tiene muchísima relación con este, y es que sistemas nerviosos más grandes no son sistemas nerviosos más complejos ni más funcionales, ¿vale? La complejidad de un sistema nervioso no viene determinado por el tamaño. De hecho, no somos los seres vivos con el sistema nervioso más grande, ni muchísimo menos, sino que la importancia, lo que te marca la complejidad de ese sistema nervioso es la cantidad de conexiones que establecen, ¿vale? Esto es un concepto muy sistémico y es precioso, que no necesitas algo muy grande, sino muy conectado. Y por aquí podemos volver a caer y a romper un poco esta teoría del cerebro triuno, porque claro, un cerebro más grande en el cerebro triuno es un cerebro que se le han acoplado más estructuras, y siempre más estructuras implicaban mayor funcionalidad y mayor complejidad. Y estamos viendo que no, que hay seres vivos que tienen sistemas nerviosos mucho más grandes y funcionan mucho peor que otros que tienen sistemas nerviosos más pequeños. Y la importancia, lo que dan la importancia es a ese coeficiente, a ese número de conexiones, número de sinapsis que forman sus partes. Y si os parece, pues terminamos ya desmontándolo, porque, bueno, ya lo he comentado un poco, que la visión de la evolución, que me encanta, lo menciona como estratos geológicos, que el cerebro no tiene estratos geológicos en los cuales hace 50.000 años se nos creó un troncoencéfalo, a los que 50.000 años después se le creó un diencéfalo y no sé cuántos mil años después le nació una corteza. No, estamos hablando de que el sistema nervioso todo nace de un tubo bastante similar y que casi todas las especies más o menos tenemos sistemas nerviosos más o menos similares, que nacen todas de ese cordón, de ese tubo neural, y lo que nos cambia una especie a otra es cómo se han desarrollado esas distintas estructuras. No es que nos hayan, como capas de cebolla o como estratos geológicos, ido creciendo en diferentes momentos una encima de otra.
No sé qué os parece, y creo que aquí podíamos abrir un poquillo la veda a estas teorías evolucionistas de intervención. Sobre todo yo creo que son las peores, porque bueno, ya todos conocemos al método Doman-de-la-Catto, que está prohibido en una gran cantidad de países. En España en principio no, estamos a la vanguardia de la ciencia, pero hay muchísimos países que han prohibido el método Doman-de-la-Catto porque se basa en esta teoría del cerebro triuno. Y el problema es que mete a niños por etapas o por periodos, basándose mucho en este desarrollo, y hasta que el niño no supere esa fase de cerebro reptiliano no puede pasar a la siguiente fase. Y entonces entramos en problemas donde estancamos al niño en determinadas etapas y, por ejemplo, no lo dejamos ponerse de pie hasta que no controle una etapa previa. Y entonces entramos que metemos al niño dentro de las grandes locuras que tiene ese método, ese cerebro reptiliano, ese cerebro triuno, perdón, y ese método Doman-de-la-Catto, es que entramos en ese tipo de problemática al estancar a niños en etapas en las que no pueden superar y no dejamos avanzar ni trabajar otro tipo de funcionalidades. No sé qué opináis vosotros. Bueno, sí sé lo que opináis perfectamente, pero bueno, para que me apoyéis un poquillo. Porque es como si tienes un amputado de rodilla y te tiras 3 años trabajando con él que apoye el pie, pues lo mismo más o menos, ya está. No tengo nada más que decir. No le vamos a dar más publicidad a este tipo de, yo qué sé, que llamarlo técnicas tampoco me parecen técnicas. En fin, este tipo de abordajes que están pues asentados en conceptos ya antediluvianos de la neuro y que, pues como tú muy bien has dicho, al final lo único que consideran es que la médula espinal es la misma la que tenemos ahora que la que teníamos hace 100.000 años, y eso pues evidentemente no es así. De hecho, las estructuras más antiguas están bastante más especializadas muchas veces y cumplen mejor su función, aunque puedan manejar menores grados de libertad. Porque al final, como dicen en dinámica de sistemas, el crecimiento, que no es crecimiento, sino que es al final una expansión del sistema nervioso en lo estructural, pues lo que va es a complejizar lo que ya estaba y a que emerjan nuevas funciones que se expresan en el movimiento, ¿no? Pero en ningún caso esto funciona como los componentes. De hecho, otro de los neuromitos más gordos que hay es comparar el funcionamiento del sistema nervioso con un ordenador, que no tienen absolutamente nada que ver, porque el funcionamiento de un ordenador es modular y el funcionamiento del sistema nervioso no es nada modular. Yo no conozco ningún sistema informático en el que emerjan funciones que no estén previamente programadas. Ahora es verdad que con la inteligencia artificial sí se están haciendo algunas cosas curiosas, sí se están dando procesos de autoaprendizaje, pero en cualquier caso siempre son muchísimo más limitados que lo que se ve en los sistemas neurológicos biológicos, ¿no? Y bueno, yo si queréis, pues por unir un poco otro neuromito y ya quizá cerrar un poco la parte de infantil y de como más de desarrollo, pues metería por supuesto las inteligencias múltiples, que son otro gran neuromito. Lo de que las criaturas tienen que aprender, pues, unos más por lo verbal, otros más por lo auditivo y otros más por lo somestésico, que es otra patata que no se la cree nadie. Bueno, sí se la cree mucha gente, pero que no tiene ninguna base real neurológica de ningún tipo. Es decir, no hay estilos de aprendizaje que vayan mejor para ciertas personas en concreto y menos en infantil. Es decir, los niños se enriquecen de abordajes abordajes transversales, es decir, y aunque es cierto que haya criaturicas que por genética, por entorno, por lo que sea, pues tengan unas habilidades que están más desarrolladas que las de otros y que está bien potenciar esas habilidades, en ningún caso nos podemos centrar en encajonar ya en infantil a un chiquillo diciendo este chiquillo se le da muy bien los deportes, entonces no le des matemáticas porque es que él es muy deportista, le va muy bien el aprendizaje somestésico. Y al revés, y este es que tiene muy buen oído, entonces vamos a hacerlo por cojones músico porque tiene que... Entonces, las inteligencias múltiples no existen. De hecho, el concepto de inteligencia ya, no nos vamos a meter ahí porque yo soy neurofisioterapeuta y no quiero que nadie me acuse de nada, pero ya es un concepto espinoso en el cual no vamos a entrar, y si algún día tenemos a neuropsicólogos por aquí, por la sala,
pues que nos cuenten ellos, pero ya simplemente el concepto de inteligencia ya es un tema espinoso, ya es un tema de debate. El concepto de inteligencia múltiple ya está pues mucho más allá del debate porque no hay ningún tipo de evidencia que lo sostenga, y por supuesto también el rollo de la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con la empatía, con el reconocimiento de emociones, con el reconocimiento de las propias emociones, con el reconocimiento de las emociones de los demás. Todo eso es mucha basura pseudocientífica. Es decir, el reconocimiento de las propias emociones por vía explícita y sobre todo en población infantil no se puede trabajar de una forma tan directa y tan sencilla como poner caritas de gente con distintas emociones y que entonces el niño sea capaz de reconocer las emociones que subyacen a esas caritas y con eso le va a arreglar la vida. Primero, porque así de forma muy básica, el reconocimiento emocional y el reconocimiento de caras no van completamente unidos, están bastante relacionados, pero hay casos de gente que tiene prosopagnosia específica. La prosopagnosia sabéis que es un déficit en el reconocimiento general de las caras y que sin embargo sí pueden reconocer la emocionalidad por otras vías, por ejemplo por la vía auditiva, ¿no? Y pueden reconocer emociones a partir de otros modelos que no son solamente el visual. Por tanto, por terminar así yo, mi parte más de infantil y de cabreo, pues aparte del cerebro triuno, aparte de lo de los dos hemisferios, aparte de todo lo neuroevolutivo, aparte de la simetría y todo el tema de la coordinación bimanual para hacer chiquillos más listos y que se saquen las carreras más difíciles, aparte de la hiperestimulación, aparte de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional y de todo el trabajo de inteligencia emocional en laboratorio, no mediante relaciones humanas significativas, participando en actividades significativas, que es donde se tiene que trabajar la emocionalidad y donde se tiene que trabajar la sociabilización. Pues aparte de todo eso también, por supuesto, el neuromito de los 3 años. Que esto es como el neuromito de los 6 meses en el ictus, ¿no? Pues el neuromito de todo lo que se puede hacer en los primeros 3 años de vida, como que va a volver al chiquillo mucho más listo y le va a facilitar la vida mucho más. Entonces hay que meterle caña en esos primeros 3 años de vida, porque así, pues bueno, hemos puesto una ventana ahí, en los 3 años, como se podía haber puesto en cualquier otro sitio, y ya está, y todo lo que no se haga en ese tiempo, pues sabemos que luego no se va a poder hacer. Pues no, sabemos que hay muchísimas habilidades que necesitan una maduración posterior, hasta las habilidades en teoría sencillas, que no son sencillas, como las habilidades prácticas, maduran a lo largo de los 8, 9, 10, 12 años, y ya si nos vamos a habilidades cognitivas de mayor nivel, pues se requieren interconexiones más profundas y nos podemos meter en la primera y segunda década de la vida. Incluso hay gente que habla de la tercera década de la vida para poder madurar algunas de las capacidades ya no solamente cognitivas, sino también las que tienen que ver con coordinación más compleja. Por tanto, otro neuromito importante que yo creo que hay que desmontar es el neuromito de la frontera de los 3 años y el neuromito este de pensar que como que el cerebro, muy relacionado con lo del 10% que hablábamos antes, ¿no? Como que el cerebro tiene una pluripotencialidad que si tú trabajas, si estudias mucho y si le das mucha caña a los chiquillos, pues como que los vas a volver más listos que si no les das caña. Y la realidad es que incluso fijaros cosas que se tienen tan asimiladas como que un entorno enriquecido puede mejorar el desempeño, pues no están tan claras, porque luego también depende mucho de cómo el organismo se enfrenta al ambiente, porque hay ambientes muy enriquecidos que en ciertos tipos de personas o en ciertas personas lo que generan es abstracción, generan como que se tengan que aislar un poco del ambiente porque están sobreestimulados, y eso también es negativo. Y hay entornos que son muy pobres y que estimulan el desarrollo intelectual y el desarrollo motor precisamente porque son entornos muy pobres, y entonces como que el afrontamiento que hacen los individuos frente a ese entorno es como buscarse la vida, ¿no? Como tienen que desarrollar capacidades nuevas. Por tanto, lo que os quiero decir con esto es que no hay relaciones lineales ni unidireccionales, ni hay recetitas tan simples como enriquécele el entorno a la criatura antes de los 3 años, que cuanto más le enriquezca y cuanto más lo estimules y cuanto más los bombardees con esa promiscuidad sensitiva que muchas veces se da en muchos sitios, y ya encima, si el niño tiene un problema, una parálisis cerebral o cualquier cosa, ya ni te cuento, con las salas de estimulación, esta súper, en fin, ahí no vamos a entrar. No hay una relación ni directa ni unidireccional, ni nada es tan sencillo. Y como yo siempre digo, causas simples, mentiras complejas y mucho cuidado con el límite también de los 3 añitos. Así que yo creo que por ahí podríamos finalizar un poquito lo de infantil y meternos con algo más de adultos, si os parece.
He perdido la cuenta de cuánto has tirado ahora mismo por la borda, de cuántos mitos. La verdad es que lo que has comentado del abordaje de esa inteligencia emocional, de esas funciones más emocionales, desde el punto de vista explícito, yo creo que a todo el mundo que hemos trabajado infantil y sobre todo a todo el mundo que hemos tenido contacto con trastornos del espectro autista, la intervención estrella que se hace y al final es que, como tú bien comentas, no tiene ningún sentido ni tiene ningún tipo de lógica. Aparte que en muchos casos lo que terminas provocando son niños aún más rígidos y aún más autómatas, más dependientes de ese aprendizaje y que no realmente es completamente lo contrario. Si tú le enseñas algo emocional en principio completamente subcortical, algo que no se piensa, yo estoy contento, estoy feliz, pero no es una cosa consciente, no es una cosa explícita, no es una cosa y si me lo trabajas desde un punto de vista, yo siempre me acuerdo a un niño, era el cumpleaños de una compañera de Isma, y le decía: Isma, es tu cumpleaños, tienes que estar contenta. Siempre me acordaré, era como que tenía que estar contenta, era su cumpleaños y era obligatoria. Se crean como patrones muy rígidos de comportamiento y ahora tienes que estar feliz, ahora tienes que estar contento. Bueno, eso, Manuel, si quieres, no tienes nada más que pasearte por aquí por Clubhouse y dar una vuelta por todos los foros de coaching que hay y todo este tipo de cosas, de explicitación, de proyección, de lo que piensas se realizará, todo este tipo de neuromitos y absurdos. Lo que pasa es que al final hablan de estructuras pues como los lóbulos frontales, hablan de estructuras como el cuerpo calloso, hablan de estructuras como la amígdala, y entonces en ese utilizar esos términos para la gente que es ajena al mundo de la neurociencia es como que viste mucho. Y entonces tú escuchas que un tío te está hablando ahí que es mentor de mentores, que yo siempre digo que yo soy mentor de dementores, si acaso, ¿no? Que es ya como esta mentorización que se hace ahí del coaching de lo emocional. Al final el Goleman hizo mucho daño. El libro de inteligencia emocional de Goleman, pues bueno, tiene algunas cosas que son interesantes, pero también tiene muchas asunciones que habría que saber colocar en su sitio. Entonces yo creo que hay como toda esa tradición de los últimos 20 años de las inteligencias emocionales y del coaching barato que se vende ahora, y que yo creo que Clubhouse está lleno de mentores y luego estamos los otros. Yo siempre me río mucho con lo de los mentores de mentores, ¿no? Como con Harry Potter. Y creo que al final, pues todo esto viene un poco de esa proyección de controlando la emoción, conseguirás tener una emocionalidad más plena y potenciarás tus capacidades cognitivas. Y eso es como, bueno, en fin, es un camino de ida y vuelta que no está demostrado en ningún caso y que, bueno, podríamos hablar largo y tendido, pero no nos va a dar tiempo. Así que si queréis, no sé si opináis, Yolanda, Ana. Bueno, Ana, si quieres charlar, porque estamos aquí, o Mode, vamos a abrir un poquito el debate, si quieres subir a alguien de los que está abajo. Y nos ponemos con cosillas de adultos también, que estáis hoy, me estáis llevando mucho al terreno del infantil. Sí, quizá lo que estáis comentando, yo que ahora lo vivo también desde la maternidad, ¿no? Te encuentras mucha pseudociencia, mucho discurso barato, como estáis diciendo, de ponga a la niña a gatear y si gatea pues se le coordinan los hemisferios y entonces será más lista y no sé cuánto. Y así tiene mejor, yo he llegado a leer fisioterapeutas, no tenemos que ir muy lejos, hablando de que los niños tienen que gatear pero en su justo momento, ni antes ni después, con lo cual al final todos los niños son patológicos y tienen que gatear de una forma simétrica porque con eso van a mejorar la sincronización entre sus hemisferios, van a poder hacer actividades bimanuales e incluso pues que eso va a fomentar la lectoescritura, o sea, es que se lo llevan a unos puntos. Pero claro, al final, como estáis diciendo, lo visten de ciencia, te ponen 4 artículos
ahí, pues que habría que echar un vistazo, ¿no? De cómo están escritos. Y bueno, pues los padres que somos sanitarios, pues a lo mejor nos meten menos la bacalao, aunque como estabais diciendo, pues hay muchos fisios convencidos de esa historia. Pero claro, al final con esto se consigue pues que prácticamente el 100% de los niños que sus madres se preocupan un poquito o están en redes sociales, porque ahora el problema es que en redes sociales te llega mucha información, pues al final todos los niños necesitan ir al fisioterapeuta, les pase lo que les pase, porque igual es que han gateado antes de tiempo, igual es que han gateado después de tiempo, o igual es que han gateado a su tiempo, pero con un patrón que no era el correcto. Entonces, bueno, Yolanda, y si te va a eso, todavía, pero es que ya ahora a los niños hay que recolocarle los huesos porque cuando te salen de la vagina, como la es muy estrecha, los huesos de la cabeza los tienen mal colocados, le aprietan los parietales y entonces, claro, si no le recoloco los huesos de la cabeza para que le dejen de aprietar los parietales, entonces, claro, los niños ahora tienen problemas psicomotrices porque es que el parietal es muy importante para la psicomotricidad. Entonces ahora a todos los niños hay que manipularles la cabeza para recolocarles los huesos porque han nacido. Es decir, es que ya hemos llegado a un momento en que ya es como que esto es como el pecado, es el pecado original. Sí, bueno, el cólico del lactante podríamos hablar también. Como todos los niños lo tienen, claro. Pues como todos los niños lo tienen. Y a todos se les pasa. Y encima, todos los niños han pasado, o la mayoría, ¿no? Han pasado por el canal del parto o han estado apoyados en la pelvis de su madre durante el embarazo, pues a todos hay que recolocarle los huesos porque así se les va el cólico del lactante. Yo digo que esto es como eso, como el pecado original. Es el pecado original. Tú ya antes tenías el pecado original y te bautizaban y ahora tienes el pecado original de que te tienes que ir a que te recoloquen en la fontanela. Claro, y va al fisio a que te haga una manipulación craneosacral, porque claro, es que ya vienes con ese pecado de fábrica de que te están apretando los parietales. En fin, lo que estábamos comentando es que yo creo que hay demasiada patologización de todo, es decir, de cosas que son totalmente normales, que hay mucha gente que se aprovecha de que las pobres familias pues estamos intentando que nuestros niños estén lo mejor posible y cualquier cosa que ves y no entiendes te preocupa. Entonces pues hay quien te vende el tema del gateo, hay quien te vende el tema de la osteopatía, hay quien te vende el tema de temas nutritivos, hay quien te vende el no sé cuánto de coaching del sueño, en fin, como si los niños no fueran niños. Y bueno, y lo de los 3 años que tú has comentado me parece muy interesante porque creo que al final lo que acaba midiendo un poco, ¿no? El desarrollo supuestamente cognitivo de los niños, esa etapa escolar. Fíjate que es que además los 3 años es como que coincide, ¿no? Con que el niño, como ya va a la escuela, pues hombre, antes de ir a la escuela, pues tiene que aprender a hacer muchas cosas, entre otras, pues quedarse quietecico sentado para que luego en el... Perdón, que estamos... Le tendremos que poner un más 18 luego a esto, ¿eh? Me atacó. Claro, lo siento, es que me enerva mucho. Y bueno, pues al final yo creo que quizás también hay que remarcar que muchas veces ese desarrollo que se intenta valorar, al final no es más que el niño empiece a cumplir con todo el tema... muy iba a decir laboral, pero bueno, no escolar, ¿no? Que vaya cumpliendo con esos criterios de escolarización y que vaya cumpliendo con esos protocolos que luego van a implementar y que van a ser los que miran un poco lo que sabe, lo que no sabe el niño. Así que hay mucho que rascar aquí y sí que es cierto que es muy triste que se use en pro de hacerte rico engañando a las familias. Sí, yo creo que si queremos resumir un poquillo este bloque de neuromitos en infantil es que lamentablemente las terapias en infantil mueven muchísimo dinero. Todos los padres quieren lo mejor para su hijo, no quieren que su hijo esté mal, no quieren nada, entonces son un grupo de población muy susceptible a este tipo de pseudociencia. Yo también a lo mismo me pregunto ahora escuchando hablar, a veces que a ninguno de los tres nos han manipulado los parietales cuando nacimos y como los tenemos tan estrechos no podemos entender este tipo de teorías y por eso las criticamos. No sé si... Es que, Manuel...
Yo te lo digo rápido, yo es que soy más de que me manipulen el sacro. El sacro y el coxis me encanta que me lo manipulen, ¿no? Ya una cosa, ya la cabeza me da un poco más igual. Estamos ya entrando en otro tipo de tema. Yo, si os parece bien, nos vamos a los adultos, que tenemos aquí a la pobre Ana. Nos ha comentado lo del tratamiento agudo y ha dicho, ya, yo ya tengo lo mío. No sé, Ana, si nos quieres comentar algo más de adultos, o Yolanda, o Juan, o Mode, o cualquiera, y damos un poco un salto de las manipulaciones. Pues creo que Ana ha comentado en el grupo de Telegram que tenemos del Club de Neurofisio que ya se iba, que va a quedarse escuchando, pero que ya no podía hablar. Entonces, si queréis, pues yo puedo robarle un poco un tema a Juan y creo que ahí podemos hacer un poquillo un pimpinela, si quieres, Juan, de los que habías comentado en el grupo. Que era el tema del aprendizaje del error, que va como un poco ahí a caballo entre los niños y los adultos, y así podemos hablar un poquito de los dos, porque creo que es algo como que está muy trillado, ¿no? Lo de que no hay que dejar a la persona que se equivoque, o no hay que dejar al paciente que haga un movimiento mal hecho, porque ese movimiento mal hecho se va a aprender, ¿no? Y va a haber un aprendizaje mal adaptativo, que le llaman, que a mí es verdad que poner mal adaptativo después de aprendizaje, cuando el aprendizaje principalmente se sucede para poder adaptarnos a las condiciones cambiantes del entorno, pues ya me chirría lo de aprendizaje mal adaptativo. Yolanda, yo creo que al final ese neuromito va muy relacionado, yo creo que son dos en uno, es un pack, ¿no? Y es el pack de la compensación, la demonización de la compensación. Entonces, porque al final siempre, como que a mí me viene una cosa que me llama mucho la atención de las teorías jerarquistas y de las neuroevolutivas, y pues en fin, todos los conceptos de tratamiento que ya conocemos, que son los que están siempre en todos sitios y los que te piden en el currículum para trabajar y que yo, por ejemplo, no tengo. Siempre es muy gracioso porque cuando tú facilitas una reacción que es normal, que es fisiológica, que es buena, porque ya está, porque es buena, porque lo hace la gente que no tiene daño neurológico y eso es muy bueno, aunque tú tengas tu daño neurológico, pues tú tienes que hacer las cosas que hace la gente que no tiene daño neurológico. Pues bien, cuando tú haces ese tipo de cosas, las aprendes para bien. Esas las aprendes para bien. Esas como que las repites y las aprendes para bien. Y sin embargo, cuando compensas y haces algo que no es lo que hace la gente sin daño neurológico, que eso está mucho más feo, porque tú tienes daño neurológico, pero tienes que hacer lo mismo que si no lo tuvieras. Entonces, eso se llama compensación. Y eso se aprende para mal. Entonces, al final yo creo que el tema del aprendizaje del error es muy curioso, porque es como si el sistema nervioso tuviera la capacidad de aprender por un lado lo positivo y luego aprender por el otro lado lo negativo. Entonces, el aprendizaje del error es como lo maladaptativo, a pesar de que cumpla función, que eso es muy llamativo, es decir, porque sabéis que ya todos somos CIF, porque la CIF está muy de moda, y ya tenemos muy claro la diferencia entre función, actividad y participación, ¿no? Pues, aunque la actividad sea mejor con una función peor, si la función no nos cuadra con lo que nosotros pensamos del movimiento normal, pues es un aprendizaje del error. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque realmente se le llama aprendizaje maladaptativo a una cosa que muchas veces se hace precisamente para mejorar la actividad y la participación. Aunque la función es que sea peor, claro. Es para una adaptación a las condiciones que te está demandando el entorno y las condiciones que tú tienes. Entonces es que es muy curioso que se llame aprendizaje maladaptativo cuando precisamente su función es adaptarse, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, se adapta no en las condiciones en las que a la persona que lo observa o al terapeuta le parece bien que se adapten, que eso sería a lo mejor otra baza, ¿no? Lo que aprendo es lo que yo quiero, no lo que quiere mi terapeuta. Claro, y súper relacionado con ese neuromito del adulto está el neuromito del movimiento normal. El movimiento normal son los padres. Yo siempre lo he dicho, es una de las reglas de la neurofisioterapia. El movimiento normal no existe, son los padres. Entonces, no hay más allá. Claro, volvemos a lo mismo. Si siguiendo teorías jerarquistas, cerebro triuno y todo eso en base,
consideramos que los máximos niveles de corticalización corresponden a un mejor control top-down, pues cuanto mejor sea el control top sobre lo down, mejor será la función. Por tanto, todo lo que aparece con la pérdida del control top porque había una lesión, pues que la médula se ha enfadado y entonces ha empezado a mandar reflejos patológicos y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, cuanto más se acerque el funcionamiento del paciente neurológico a la normalidad, que la normalidad la he definido utilizando personas que no tienen lesiones neurológicas, lo cual es muy llamativo, pues entonces ahí entramos ya en el rollo de la compensación y en el rollo del aprendizaje del error. Yo creo que todo esto viene de una cosa que es que los clínicos a lo mejor se han confundido, y es que es cierto que hay gente que a los ictus o las lesiones neurológicas le aprietan poco. Es decir, yo siempre lo digo, hay gente que le aprieta poco. Hay muchos ictus que tienen unas recuperaciones brutales. Y entonces tienen recuperaciones en la fase aguda que son muy buenas. Tú te pones a trabajar en fase restaurativa y entonces, o bien porque la lesión no es lo suficientemente grande, o bien porque la lesión asienta en un sitio que no tiene una densidad funcional, no es un nodo principal dentro de las redes dinámicas, o bien porque tenía mejores factores predisponentes o tenía un estado físico-cognitivo mejor. Es decir, por los motivos que sea, hay gente que en esa fase ahí de los 3 primeros meses, 6 primeros meses, que es donde se ha comprobado que realmente hay una regeneración, entre comillas, hay como un cambio estructural, si me lo permitís, como pseudocuración de la lesión, pues van muy bien. Y entonces, claro, tú te das cuenta que empiezan a compensar, pero que cuando tú flexibilizas las compensaciones llegan a tener unos rendimientos en la ejecución muy parecidos a los que tenían antes de la lesión. Entonces, eso es gente que es que, por lo que sea, no es porque el terapeuta sea muy bueno, no es porque la técnica que se ha utilizado sea muy buena, no es porque... No, eso ha colaborado, pero lo principal, yo siempre lo digo, es que no le ha apretado fuerte. A la persona que le aprieta fuerte, en esa periodo de regeneración, de pseudocuración, si me lo permitís, de plasticidad, que la plasticidad es otro neuromito también que habría que tratar por una sobreinterpretación de los resultados de laboratorio, pero bueno, es que aquí vamos sacando, esto es como, vamos cavando y vamos sacando neuromitos conforme vamos hablando. Es que hemos abierto el cajón de los neuromitos. Entonces, de Pandora, claro, al final, esta gente que sí le ha apretado fuerte la lesión, en ese periodo de plasticidad, en ese periodo de regeneración restaurativo, pues tiene muchísimas menos capacidades de desarrollo funcional. Y esa gente donde realmente va a mejorar es en el periodo de compensación. Es decir, cuando ya la restauración de la función no es posible porque la estructura no da para restaurar función, porque esa estructura no puede manejar esos grados de libertad que se le están pidiendo ya, y entonces tenemos que pasar a una etapa compensadora. Entonces, yo creo que los lumbreras que demonizan la compensación, al final es que se han equivocado y han dicho, oye, pues si a la gente que le aprieta poco el ictus, yo he tratado ictus que corrigiéndolo y diciéndoles mucho, no levanta la escápula, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, al final han mejorado mucho. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con la gente al año del ictus? Pues señores, porque los mecanismos subyacentes no son los mismos, pero ni en lo social, ni en lo biológico, ni en los mecanismos de restauración del tejido, ni en ni a la respuesta inflamatoria, ni en las diasquisis que se producen. Es decir, ahí hay un montón de subprocesos que hacen que tú no te puedas llevar la forma en la que trata a una persona que tiene unos rendimientos positivos en el primer mes después de la lesión a una persona que tiene una enfermedad crónica, que eso ya debería tener cárcel, a una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que eso ya debería tener cadena perpetua, y ya a una persona que haya tenido un petardazo de 3 pares de narices y que, por mucho que tú quieras trabajar en restaurativo, no vas a restaurar función porque la estructura está hecha triza. Y mira que yo no soy estructuralista, pero siempre tiene que haber una relación. Entonces, yo creo que el rollo del mal aprendizaje del error, de la compensación, del movimiento normal y todo este tipo de rollos ha surgido de un deseo de extrapolar los resultados de los pacientes que van bien en fase restaurativa, en la primera fase en agudo y subagudo, por lo que sea, pues porque tienen lesiones más fáciles de manejar, porque han ido mejor por lo que sea, y han intentado llevarse esos resultados a gente que no es compatible, y entonces le han tocado las narices a las pobres criaturicas que por mucho que quieran trabajar en restaurativo, no tienen la capacidad de restaurar.
Sí, yo creo que es un poco en la línea de esos pacientes milagros que comentas, Juan. Es que de hecho he tenido una anécdota esta misma semana de un paciente pues, que me vino con 7 días después de un ictus, que ya dije yo, de hecho estuve hablando con vosotros, digo, no la he tenido que apretar mucho cuando 7 días después está aquí en un centro de neurorehabilitación. Pues nada, después de una valoración obviamente exhaustiva de tono, reflejo, todo, simplemente la clínica era pequeña clínica sensitiva distal en miembro inferior en explícito, prácticamente el hombre era capaz de hacer sobre unas corchonetas un apoyo monopodal sobre la pierna en principio afecta. Y la verdad es que ahora pensándolo digo, nos podían haber quedado unos vídeos para redes sociales estupendos de esos pacientes milagros y de lo bueno que somos en AISE, que recuperamos, que tenemos técnicas súper avanzadas. Y yo creo que ese es uno de los problemas, que utilizamos esos pacientes milagros para vender nuestras técnicas. Yo con este paciente que valoré, que obviamente le di prácticamente el alta, le di una serie de recomendaciones a nivel de ejercicio físico, les recomendé que si notaban algún tipo de clínica que nos llamaran y le volvíamos a hacer una evaluación y que si no, que se vinieran en torno a 1 o 2 meses y le echábamos un vistacillo simplemente para descartar algo. Pero claro, ahora pensándolo, es que ese paciente lo incluyes como caso clínico, lo incluyes como quieras incluirlo y dices, mira, con un mes le dio un ictus en no sé qué zona y con un mes de tratamiento, mira cómo lo tengo, aquí cogiendo carretilla y en el campo, estupendo. O sea, yo creo que es el problema, que afortunadamente hay mucha gente que no le aprieta ese ictus y se vende mucho por marketing, por redes sociales, son los típicos pacientes que en las redes sociales de la mayoría de centros de neurorehabilitación pues vemos. Nosotros somos un poco menos, tenemos menos idea de marketing, pero creo que somos un poco más honrados en este sentido. Sí, bueno, más que honrados es que somos realistas, ¿no? Y tampoco tenemos tantos pacientes, si ven el montante, tampoco no es tan fácil encontrar pacientes así, por lo menos en las clínicas privadas. Y sí que bueno, quizá, como decíais, son una sobreestimación de procesos, ¿no? Más puntuales, intentando llevárselo a un sistema nervioso que funciona totalmente distinto. Una cosa que siempre le digo a mis pacientes es que lo que no sería normal, porque cuando me dicen es que me han dicho que no me muevo normal, yo siempre contesto que lo que no sería normal es que se moviese igual que antes del ictus, teniendo un cacho bastante más pequeño de sesos funcionando. O sea, sería muy complicado, ¿no? Que un sistema nervioso al que le faltan piezas, como yo le digo a los pacientes, pudiera funcionar como el que no le faltan. Es que eso es que sería verdaderamente el milagro, que funcionase así. Entonces quizás es nuestra función romper con ese discurso que a veces les traen, ¿no? Dime, Manuel. Sí, ¿no? Que como si pinchas la rueda del coche y quieres que el coche siga y no haga ruido, ¿no? O como si se te rompe el tubo escape del coche y pretendes que el coche no haga ruido, ni funcione raro, ni que vaya bien. Al final es tan fácil, fíjate tú, con la idea tan mecánica y tan estructuralista que me lo estoy llevando, pero claro, obviamente no podemos pretender que un sistema que tiene un daño en una de sus partes funcione como un sistema completamente íntegro. Totalmente. Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de este neuromito, quizás sería interesante eso, romper una lanza a favor del error, porque yo me quedaría con una frase que les digo mucho a los alumnos, que el error no se aprende, sino que se aprende del error. Y quizá un ejemplo como muy visual es yo siempre les digo, ¿no? Si tú vas bajando las escaleras, te cuelas dando un paso más largo del que debería haber dado y te caes, al día siguiente no eres más bueno, no eres más eficaz, que al final eso es lo que define el aprendizaje, cayéndote. Es decir, al día siguiente cuando tú bajas las escaleras no es que te caigas mejor, es que dejas de caerte, ajustas el movimiento en base a ese error
para evitar volver a cometerlo, pero cuando suceden errores en ese sentido, si los tomamos como un movimiento que no debería haber aparecido, y en términos muy funcionales como este, lo que está claro es que el sistema lo que va a aprender es de eso y va a aprender a intentar evitarlo. Ahora, quizá el concepto error sea lo que habría que debatir, lo que cada uno considera error, porque, como decía Juan, en muchas formas de trabajo lo que se considera un error es pues sacar una compensación o un movimiento que no está en la línea del movimiento canon que a todos nos enseñaron en biomecánica. Sí, yo haría aquí una reflexión sobre la importancia de las teorías de control motor y de la atribución que haga cada terapeuta en la recuperación y la intervención con sus pacientes. Porque mira, estamos partiendo de la base de que hay métodos que consideran el error como patológico. Por lo que tú nos has comentado, Yolanda, no es que no lo consideres patológico, sino que lo consideras en muchos casos una fuente de variabilidad y una fuente de aprendizaje. Entonces, creo que interviene tantísimo esa mentalidad, ya no tanto esa aplicabilidad, sino la mentalidad del terapeuta, la forma que atribuya el funcionamiento del sistema nervioso, que entienda la lesión y que entienda el funcionamiento del paciente. Dentro de un mismo funcionamiento estamos viendo corrientes que hablan de una cosa y corrientes que hablan de lo radicalmente opuesto. Entonces, la influencia que puede tener en un paciente y la importancia de como terapeutas de formarnos y de por lo menos estar a la vanguardia de estas teorías y de estas ideas sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Claro, pero fíjate que ya no es solo una cuestión de filosofía, que también, es decir, al final cada uno ve la realidad según las gafas que lleva puestas. Pero no solo es una cuestión de filosofía y de entrar en modelos de teorización del control motor, sino que de esto sí que existen estudios y existen autores que estudian cómo el sistema nervioso aprende, y desde autores muy antiguos y que están en la línea de formas de pensamiento en las que la compensación se considera prácticamente el demonio, ya vienen a hablar de que el error y la incongruencia entre los patrones de movimiento que estamos ideando o estamos programando y los que realizamos, pues esa incongruencia, que es la que se considera como error en la gente que estudia el aprendizaje motor, ya viene descrita desde teorías como la de Adam, que son muy antiguas, son teorías pues prácticamente de los años 60, y ya vienen como fuente de información totalmente valiosa y totalmente necesaria a la hora de hacer un aprendizaje. Ya no te hablo, evidentemente, de estudios, pues, y ya me meto yo en mi terreno, sobre cómo el cerebelo gestiona también esa incongruencia y cómo hay activaciones cuando existen incongruencias entre lo que está pasando fuera y lo que esperaba. Es decir, que creo que la ciencia está muy en pro de todo esto y que ya no es solo una cuestión de filosofía, que también, porque al final, evidentemente, la filosofía que tú tengas va a hacer que mires, ¿no?, con un ojo o con otro a la misma realidad. Pero bueno, yo creo que quizá ese mito sobre no lo dejes que se equivoque o no lo dejes que se mueva mal porque lo va a aprender y eso es mal adaptativo, pues creo que deberíamos romper con él y empezar a trabajar de una forma más proactiva y más en la que la persona se pueda equivocar y que aprenda de sus errores. Al final somos muy dicotómicos y siempre como que los fisios necesitamos mucho que nos digan lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Esto sí, esto no. Esto lo puedo hacer con el paciente, esto no. Y al final el error, pues yo siempre lo comparo un poco como con el agua, ¿no? Es como, vamos a ver, no es, ¿le doy agua al paciente o no le doy agua al paciente? Pues hombre, si el paciente está cansado y no tiene problemas para beber agua, pues le hace un favor, lo hidrata y le viene muy bien. Ahora, si el paciente tiene una disfagia de 3 pares de cojones y le da 5 litros de agua, pues a lo mejor se muere. ¿Me entendéis? Entonces,
yo creo que al final también... Claro, tú hay que saber dosificarlo. Efectivamente. Entonces, yo creo que al final también el miedo al error muchas veces viene de la sobreestimación de los resultados que se tienen con pacientes que no tienen capacidad de gestión del error. Entonces, claro, si tú coges como muestra a pacientes que tienen daños en áreas muy específicas o que tienen, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas que disminuyen mucho la capacidad de gestión del error, pues claro, a esa gente lo que le viene bien es que tú les reduzcas grados de libertad, que los metas en rutina y que le quites variabilidad a su vida, porque ellos no pueden hacerle frente a la variabilidad. Entonces, claro, es como, ya os digo, como el que tiene una disfagia y tú le dices, oye, el agua es muy buena, toma, 2 litros de agua a sorbo, de un trago. Entonces, lo ahogas, pues claro, evidentemente. Ahora bien, ¿cuántos de nuestros pacientes, por definición, son incapaces de gestionar el error de forma que puedan mejorar los rendimientos con respecto a ese error? Pues muy poquitos tienen incapacidad real para eso. Es decir, la mayor parte de la gente, salvo ya os digo, salvo casos muy concretos de aprasias que ya son muy progresivas, pues porque hay una demencia de fondo, casos de enfermedades neurodegenerativas en las que ya a lo mejor incluso la parte cognitiva más que la física también poco a poco se va deteriorando. Pues ya te digo, salvo casos muy concretos que por suerte son los menos frecuentes, pues la gran mayoría de las personas tienen un chispazo, un ictus, un tumor, lo que sea, tienen una lesión estructural del tamaño y de la localización que sea, tienen una caída en los grados de libertad que pueden gestionar, pero no quiere decir que no puedan mejorar su rendimiento, mejorar en actividad, mejorar en participación, aunque la función no llegue a recuperarse nunca de forma completa. Entonces, el problema que yo creo que tenemos con el error, uno de ellos también es esa dosificación del error, que es como, pero vamos a ver, ¿cómo puedes defender que tú tienes que dejar que el paciente lo haga como le dé la gana, equivocándose todas las veces que quiera y no sé qué? No, mire usted, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que el error sea bueno, todo el error para todo el mundo con todas las intensidades y en todas las dosis. No, lo que estoy diciendo es que el error es una herramienta indispensable para flexibilizar los patrones conductuales, los patrones funcionales cuando haya una mínima gestión de ese error. Y una mínima gestión del error, volvemos un poco a lo que comentaba con el ictus antes con Ana, ¿no? El fisioterapeuta de neuro tiene que tener las suficientes herramientas para dosificar ese error y hacer que el paciente pueda aprender a partir del error. Lo que tenemos claro es que quitar el error, restar variabilidad, debe ser la última opción y debe simplemente dejarse para esos casos en los que no hay ninguna capacidad de compensación posible. Bueno. No hemos abierto el micro, Manuel y yo, la verdad. Manuel ha abierto el micro para hacer... Totalmente. Yo creo que da para mucho este tema, porque ya lo estuvimos hablando cuando vine yo a hablar de aprendizaje. Creo que es algo que no se suele trabajar o no se suele enseñar a los fisioterapeutas y que nos tenemos que buscar un poco las habichuelas para saber valorar esto. Y al final, el saber dosificar esa posibilidad de que la persona ponga en marcha mecanismos de compensación y que ponga en marcha mecanismos de resolución de problemas y de afrontamiento al error, pues creo que es muy, muy necesario. Así que si queréis, pues algún día abrimos por ahí también el melón. Estupendo. Yo creo que en cada podcast abrimos como 4 o 5 temas que nos lo deberíamos ir apuntando porque estamos abriendo demasiados temas. Bueno, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos 1 hora y 40 minutos, chicos. Yo la verdad es que creo que nos ha quedado un episodio bastante distendido y bastante, por lo menos yo me he entretenido bastante y se me ha pasado rápido el tiempo sin tanta estructura como llevamos algún día, aunque vamos, nosotros no somos principalmente, nos caracterizamos por una estructura muy rígida, pero bueno, esto de no tener ese análisis del artículo de por medio y que se haga un poco de debate y que de un tema salga otro y vayamos saliendo, a mí personalmente me gusta bastante este formato de episodio. No sé, vamos, invito a los que estén escuchándolo en diferido que nos dejen feedback, ya sea para bien o sea para mal, si os gusta este tipo de
de formato un poco más distendido, un poco más de debate, un poco más abierto, y que vayan saliendo temas y vayan saliendo un poco estas creencias habituales. Y nada, yo, si os parece bien, pues abrimos como un último turno de palabra, por si alguno de los compañeros, tanto que estén arriba o compañeros que estén abajo, que quieran opinar algo, quieran comentarnos algo sobre estos neuromitos, si quieran de lo que hemos hablado, o comentar otro neuromito, pues lo invito. Y si no, pues nada, nos despedimos, que creo que ya hoy hemos sido un poquillo pesados los tres ya. Pues nada, abrimos el último turno de palabra. Bueno, pues sí, yo creo que la hora se ha pasado rápido, se nos quedan muchos neuromitos en el tintero. Yo, desde luego, me quedo con muchas ganas de hablar sobre los neuromitos que tienen que ver con el trabajo de fuerza y la espasticidad o el aumento del tono, o con el reclutamiento volitivo en miembros superiores y el aumento de los patrones patológicos, o con, en fin, con el no trabajo intenso ni de fuerza ni a dosis elevadas con pacientes neurológicos porque tienen que guardar reposo y pobre tico, no vaya a ser que les pase algo. En fin, hay muchos neuromitos en el adulto que yo creo que se nos quedan un poco ahí metidos, y que creo que de esto da pie a que hagamos un neuromitos .2 o 2.0 o lo que sea, o que de vez en cuando nos dejemos caer por aquí, porque a mí también se me han quedado muchas ganas de hablar de la neuroplasticidad, de cómo también se sobreinterpretan muchísimo los resultados de los estudios que tienen que ver con neuroplasticidad. Se me ha quedado también pendiente, pues, tratar algo sobre neurogénesis, ¿no? Que ahora se ve mucho por ahí en muchas técnicas vendehumo, el tema de no, porque se ha demostrado que hay muchas zonas del sistema nervioso en el que se produce crecimiento de neuronas, no sé cuánto. Y es como, bueno, sí, vamos a ver, una cosa es que crezcan neuronas y otra cosa es a ver esas neuronas para qué sirven y eso qué implicaciones tiene sobre realmente las capacidades cognitivas y físicas en la persona a largo plazo, ¿no? O también neuromitos que tienen que ver, pues ya os digo, con los patrones generadores, que tienen que ver, en fin, muchas cosas que se nos quedan ahí pendientes y que yo creo que se prestan a una segunda parte. Así que cuando apetezca, yo invito a la gente de abajo a que, si quieren formar parte del grupo de Telegram que tenemos, en el que vamos planteando los temas semanales, que solo tienen pues que escribirnos por cualquier red social o lo que sea, por el mismo Telegram o por Twitter o Instagram o lo que sea, y ahí vamos planteando los temas. Y si os gusta y veis que se han quedado cosas por tratar, que estoy seguro que sí, pues podemos plantear un 2.0. Así que ya está, Manuel, yo creo que sí, que es cuestión de abrir un último turno de palabras. Yo ya, por mi parte, pues solo eso, dejar caer ahí los temas que creo que son interesantes y cederle pues la palabra a Ana, Yolanda, Mode, en fin, pues para que finalicen un poco y nos podamos ir a cenar. Creo que Yolanda quería comentar algo. Yo sí es verdad que creo que se nos queda mucho en el tintero. Creo que el neuromito 2.0 es prácticamente obligado, y te voy a meter un poquillo en un pequeño marrón, pero vamos, que sé perfectamente que no te lo estoy metiendo. Creo que deberíamos hablar algún día de neurofisiología de la espasticidad, muy metido en intervención y muy metido en todo eso que has comentado de trabajo de fuerza, trabajo a favor de patrón, trabajo... Creo que ahí habría un episodio bastante interesante. Así que yo lo dejo en el aire. Yolanda, si quieres terminar, te cedo la palabra. Sí, bueno, estoy con vosotros en que se ha pasado muy rápido. La verdad es que este tipo de formato da pie a debatir, y yo creo que enriquece mucho y es también muy divulgativo. Y bueno, a todos los que comenta Juan, añadir pues no esos mitos que hay sobre cómo hay que trabajar con las personas, meternos un poco quizá con camisa de once varas y hablar de formas de trabajo que están más basadas en mitos que en realidades, aunque evidentemente sin dar mucha publicidad. Y bueno, creo que hay muchos mitos también alrededor de cómo el sistema nervioso aprende o no, y quizá entre eso, temas de plasticidad, neurogénesis, hay como un debate bastante abierto. Y bueno, quizá
también sobre todo este tema estructural, ¿no? De cuando hay una activación en no sé dónde, pues ya esto significa que lo que estoy haciendo con mi terapia funciona, ¿no? Como hay muchas terapias que intentan basarse, o todo el rollo de las neuronas. La espejo, falacia de la quizá activación estructural. Bueno, esa da también, ese otro neuromito potente, sí. Claro, por eso que yo creo que hay cosillas que se pueden rascar, ¿no? O sobre las neuronas de espejo y la confusión que hay entre la terapia de espejo y las neuronas de espejo y ese tipo de... Sí, la neurona de espejo le pasa como la cosillas neuroplasticidad, que sirven para todo. Eso sí, la neurona de espejo también habría que tratarla así. Efectivamente. Así que creo que podemos hacer un neuromito o un chicos para todo, que son por la neuroplasticidad, las neuronas de espejo, la fuerza y los estiramientos, ¿no? Y alguno más que seguro que se nos queda por ahí. La Así neurogénesis, que, chicos, yo creo ese tipo de cosas. Sí. Sí. Podemos hacer algún día alguna cosilla más así. Así que, si queréis, podemos cerrar porque somos muy pesados. Sí, nos ponemos y no paramos. Yo, si alguno de abajo quiere subir, si no, pues si os parece bien, nos despedimos ya por hoy, abrimos micro, agradecemos sobre todo pues todo el mundo que ha estado aquí, todo el mundo que nos está escuchando por diferido. Uy, Manuel, tenemos una mano arriba. Acaba de Isabel solicitar mano. Ahora mismo. Le doy ahora mismo paso, ¿vale? Venga, pues sí, dale. A ver si podemos. Sí, ¿no? Vale. Ya la tenemos aquí. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, perdonad que entré hacia el final. Es que me he encontrado en la sala y quería, bueno, daros las gracias por tratar estos temas y comentaros que quisiera saber también si... Bueno, es que yo estoy con mi hija que tiene una enfermedad rara y justo esta tarde hemos abierto una sala para hablar de la fisioterapia, cómo intervenir en nuestros chicos, porque claro, muchas veces algunos no tienen... espera, que lo quiero decir las cosas tan deprisa que no me No te preocupes, mujer, no tenemos prisa ninguna. Y además estamos encantados de que intervengas. Está haciendo algo y me está entreteniendo. Bueno, que muchas veces si no tienen comunicación y tienes que estar adivinando por las miradas, por las formas de actuar y todo eso, entonces nos cuesta mucho. Y he visto vuestra sala y quería preguntaros si tendrían cabida también para las personas con enfermedades raras, porque hemos tenido algunas veces algunas jornadas y conferencias que claro que estás acostumbrado a que te dicen que hasta que no sé qué edad ya no van a hacer conexiones neuronales. Y luego hay otros científicos que nos han dicho, el cerebro está haciendo siempre conexiones neuronales, dice que hay que estar siempre activando el cuerpo porque siempre se aprenden cosas nuevas, que hay que estar ahí activos y no sé, que me interesa mucho el tema de lo que estéis hablando. No soy experta, soy muy novata, pero me suena muy bien. Te he pedido, Juan, solicitud por Twitter para que si me aceptáis, quisiera estar en ese grupo de Telegram. Pues encantado, Isabel, claro que sí. Pues mira, si te apetece podemos montar algo sobre enfermedades que a lo mejor sean menos comunes, que la gente pues entienda menos, se escuche menos, pero que es verdad que al final, pues como dice el eslogan, ¿no? Lo de raras pero no invisibles, y es verdad que yo creo que puede ser muy interesante. Al final es cierto que en temas de más bioquímicos, de formación de nuevas conexiones y todo eso, pues hay muchos estudios que son de laboratorio. Entonces, habría que estudiar muy bien qué tipos de patologías estamos hablando, cuáles son los mecanismos subyacentes, porque hay, dentro de las enfermedades que son menos frecuentes, pues hay a lo mejor algunas que son neurodegenerativas, otras que avanzan a brotes, otras que afectan a ciertas partes del sistema nervioso, otras que directamente no afectan al sistema nervioso. Entonces, podríamos centrarnos en alguna en concreto y hablar un poco, si quieres, sobre eso, sobre abordaje, sobre tratamiento, sobre incluso abrir un poquillo, si queréis, dudas que podáis tener los padres o los familiares así más cercanos en concreto sobre alguna de ellas. Entonces, nosotros estamos abiertos en el club a eso, a aprender juntos, y habrá algunas, seguro, de estas enfermedades que me hablarás de ellas y diré, pues no he tenido nunca un paciente con ella, no sé nada, me la tengo que estudiar, me tendré que hacer una revisión y enterarme bien a ver de qué va esto, y habrá otras que a lo mejor incluso tengamos experiencia y lo podamos hacer. Así que si te apetece te incluyo en el grupo y le vamos dando una vueltecilla, bien sea en el grupo de salud en español o en cualquier club, bien sea en Neurofisio, pues las puertas abiertas, por supuesto, para entre todos
pues eso, ir despejando dudas y ir creciendo en todo este tipo de temas. Así que muchas gracias por subir, ¿sabes? Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Juan. Quería decir que en mi bio está, porque claro, pertenecemos estamos ahí dando visibilidad y haciendo lo que podemos por la investigación y todo en la Fundación Síndrome de Wolff-Hirschhorn, que no se puede decir ni el nombre. Está en mi bio, que si queréis entrar al enlace de la página web y en la parte de biblioteca, pues podéis encontrar más información por si queréis mirar y dar una vueltecilla. Estupendo, pues le daremos una vueltecilla, claro que sí. No, Manuel, además, seguro que a Manuel le interesan estas cosas, porque a Manuel es muy estudioso. No sé si alguna vez habrá tenido algún paciente con esta enfermedad, pero seguro que alguna vuelta le daremos. Y planteamos algo, pero vamos, de cabeza. Muchas gracias. Bueno, yo sinceramente no conozco la patología, pero vamos, te puedo asegurar que mañana por la mañana le echaré un vistacillo y veré un poquillo de qué trata. Sí, es verdad que creo que esto es lo bonito de esta comunidad y de lo que se está creando un poco y la importancia. Por eso también agradecerte un poco, Isabel, que subas, que compartas tu visión, no tanto como profesional y más como familiar en este caso, pero creo que eso es lo bonito de crear un poco lazos entre disciplinas y entre profesionales, entre padres. Y creo que al final como siempre se dice, conocimiento si no es compartido, pues no es conocimiento. Creo que nosotros os podemos aportar muchísimo a vosotros como padres y como familiares, pero es que nosotros como profesionales nos tenemos que nutrir también de esas experiencias vuestras y de ese conocimiento compartido. Entonces, por supuesto que yo por mi parte recojo el guante que nos han lanzado y por mi parte todo lo que queráis compartir y todo lo que queráis colaborar, yo completamente abierto. Así que bueno, si os parece, cerramos un poquillo el episodio de hoy, que no sea muy largo y nos cubra un poco el tiempo límite que tenemos ahora mismo en la plataforma de podcasting. Simplemente agradecerte de nuevo, Isabel, la colaboración y la invitación a esa creación de lazos. Y nada, y al resto de personas por aguantarnos esta tarde, por escucharnos y por mostrarnos tanto feedback y tanto apoyo. Nada, pues me despido yo, espero que mi compañera a ver si se abre el micro también, nos despedimos. Y, que sí, que nada. luego con la musiquita queda muy bonito, así que... Queda muy bonito, ¿no? Y además hoy noche de San Juan. Noche de San Juan, hoy es noche de brujas, portaros bien, que es una noche muy especial. La noche más corta del año, así que... Bueno. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Hasta luego, todo el mundo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.